Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa en este espacio de Noticias Caracol en Vivo. Como siempre, es un placer poderlos acompañar. Atención, terminó la arriesgada aventura de la flotilla humanitaria Sumud que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayudas. Tras ser interceptados por las tropas israelíes en el mar, los activistas que iban a bordo de unas 40 embarcaciones quedaron detenidos. Entre los centenares de activistas de 45 países detenidos por la Marina de Israel están las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. El presidente Gustavo Petro exigió su liberación y anunció la expulsión de toda la delegación israelí de nuestro país. Esta noche tenemos dos grandes invitados. Arranco por María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Gracias por estar esta noche en Sala de Prensa. Pablo, como siempre, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. María Teresa, hoy la acompaña en este panel Enrique Prieto, es abogado experto en Derecho Internacional. Doctor Enrique, bienvenido. Buenas noches, Pablo, y un saludo muy especial a María Teresa también. María Teresa, voy a arrancar con usted. Claro que sí. Buenas noches para todos, para nuestros usuarios. María Teresa, voy a arrancar con usted. ¿Cuál es su primera mirada ante lo ocurrido con esta flotilla? Aquí, Pablo, hay que tener en cuenta dos temas. Uno, el tema del bloqueo naval y por qué se estaba dando este bloqueo precisamente enfrente a las costas del enclave de Gaza. Y dos, cuál era el objetivo que perseguía esta flotilla, que hay que decir, no es la primera de este tipo. Desde que inició el bloqueo, y si quieres después hablamos más de eso, en el año 2009, cuando después de que el grupo Hamás se tomara el enclave de Gaza, desde ese momento hasta hoy ha habido cerca de 10 intentos de flotilla por romper con ese bloqueo. Entonces, mi primera lectura es, hay que entender qué pretendía Israel con el bloqueo naval, por qué lo estaba haciendo, y dos, cuál es la intención de la flotilla, que parece a veces tener intenciones más allá del simple tema humanitario. Muy bien, Enrique, también su primera mirada. Estamos arrancando el programa. ¿Qué opina de lo ocurrido? Claro que sí, Pablo. Yo aquí veo dos niveles desde los cuales deberíamos analizar este hecho. Uno es el nivel del derecho internacional público, como muy bien lo manifiesta María Teresa, es preguntarnos por qué está allí Israel, por qué tiene este bloqueo y cuál es la legitimidad bajo las normas del derecho internacional de llevar adelante este tipo de acciones. El segundo nivel es político y es si desde una perspectiva política de las relaciones internacionales es o no adecuado o conveniente este bloqueo, y también si efectivamente los argumentos presentados por todos los activistas que iban en esta flotilla cuando decidieron desobedecer las órdenes del ejército de Israel, del Armada de Israel, son jurídicamente viables o simplemente políticamente motivadas. Gracias por esa última respuesta, María Teresa. La flotilla iba, dicen ellos, con una acción humanitaria. ¿En ese sentido es válido que puedan transportarse en estas aguas? Pablo, para entender el propósito de la lo humanitario es supremamente importante, dada la situación de Gaza en este momento, la hambruna, el que haya cerca de 500.000 personas que estén literalmente en una situación catastrófica de hambre. En ese sentido, la ayuda humanitaria es clave y necesaria en la Franja de Gaza. Pero hay que entender por qué la flotilla y por qué no simplemente tratar de mandar ayuda a través de agencias como pueden ser las Naciones o como puede ser cualquiera de los países árabes que está distribuyendo ayuda. Y ahí entra el tema del bloqueo. Un bloqueo que, como les decía, nace luego de que el grupo terrorista Hamás tomara posesión, por decirlo de alguna manera, de la Franja de Gaza. En ese momento Israel, amparado, y aquí el doctor Prieto, que es abogado especialista, nos dará su opinión también, nace amparado bajo lo que se llama el Manual de San Remo de mediados de los años 90, un manual que habla de qué hacer en el mar y en las costas, cómo manejar el tema marítimo cuando un Estado está en situación de conflicto armado o de guerra con otro Estado. Y en ese sentido dice, se puede crear un bloqueo como este, ¿con qué objetivo? Evitar que a mi enemigo le lleguen insumos, le lleguen armas, le lleguen refuerzos por la vía marítima. Hay que cumplir algunos requisitos. Uno, anunciarle al mundo y a la comunidad internacional
que se va a hacer un bloqueo naval. Dos, delimitar geográficamente este bloqueo, de dónde a dónde. Y tres, tal vez lo más importante, mirando la flotilla, es que hay que decir, si usted pretende romper el bloqueo que yo estoy poniendo o forzar ese bloqueo, va a haber consecuencias. Seguramente va a ser abordado. Algo va a pasar, va a haber consecuencias. Avisar al país que está poniendo el bloqueo está dispuesto también a enfrentar y que va a haber consecuencias graves a quienes intenten romper ese bloqueo. Así las cosas, las flotillas sabían esto y aún así, con la excusa de la ayuda humanitaria, que como digo es más que necesaria en el enclave en este momento, pudieron romper el bloqueo convirtiendo el objetivo casi que más en un objetivo político que humanitario. Es que esa es mi pregunta entonces, Enrique. ¿Por qué asumen este riesgo estas flotillas? Efectivamente, aquí quiero complementar mencionando que hay un fallo con una orden temporal por parte de la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que hay una demanda presentada por parte de Sudáfrica en contra de Israel y en el cual argumentan de que se ha vulnerado la Convención en contra del genocidio. Dentro de los análisis que ha hecho la Corte Internacional de Justicia y las etapas procesales, se dio una orden provisional para que Israel permitiera el ingreso de ayuda humanitaria, que es esencial. Ahora bien, ¿cuál es el camino de esa orden, de esa ayuda humanitaria? Son muchos. Y como lo expresaba muy bien María Teresa, en este momento varios países árabes, agencias internacionales están allí organizando y coordinando la entrega de esta ayuda humanitaria. En este sentido, ¿por qué toman el riesgo estas personas que van en la flotilla? Aquí tenemos que entender que es un tema más político. Yo creo que es un mensaje y estas campañas simbólicas que pueden tener algún peso y es un mensaje de que están en desacuerdo con lo que está ocurriendo, enviar un mensaje de que hay una necesidad en este momento real de muchas personas en la Franja de Gaza de recibir la ayuda humanitaria y que de pronto no se está dando o distribuyendo esta ayuda de la forma como debería ser. Aquí yo veo más un mensaje político que un tema real de fondo que buscaran llegar. Ellos sabían que no iban a llegar. Es casi imposible. Es decir, todo este bloqueo ha estado desde el 2009, ha sido efectivo y todos sabemos que uno de los ejércitos más fuertes y la fuerza naval más fuerte del mundo también, digamos, por todas sus capacidades tecnológicas, es la de Israel. Así que era iluso pensar que iban a atravesar este bloqueo, por lo cual es algo más simbólico y político y a partir de eso es que yo creo que debemos analizar estas acciones. Y tan no sabían esto, lo que está diciendo Enrique, María Teresa, y me vuelvo a conectar con usted, que por ejemplo las colombianas dejaron un video grabado diciendo, en caso de que lleguen a secuestrarme, es la palabra que ellas utilizan, emitimos este video. Ese video lo hicieron todos los cerca de 500 integrantes que tiene esta flotilla, que tenía más de 40 lanchas, barcos. Y ese video tiene efectivamente una connotación política. Y es que parte del objetivo, una vez ellos declaran, y cuando uno oye los otros audios que han puesto también en las redes sociales y en diferentes lugares quienes integraban la flotilla, incluidas las colombianas, ellas dicen, estamos llevando ayuda humanitaria y también queremos romper el bloqueo. Y es que ahí es cuando el objetivo se vuelve político. Y al estar ellos diciendo que quieren romper el bloqueo, están reconociendo, uno, la existencia formal de este bloqueo que había sido anunciado al mundo por parte de Israel, y dos, que el objetivo es romper un bloqueo que llevan más de 10 años tratando de romper con el argumento de que está aislando a Gaza. El bloqueo, como hemos dicho varias veces, viene desde mucho antes de la guerra y para estos grupos es un bloqueo que tiene aislado a Gaza y en una situación, sí, que ha sido crítica desde que empezó la guerra, pero que venía desde mucho antes. Es más, esta es la flotilla número 10, Pablo, que trata de romper ese bloqueo desde el año 2009. La primera se conoce con el nombre de Mavi Mármara, como el mar de Mármara, efectivamente un mar en Turquía, y era una flotilla patrocinada por muchos grupos turcos, y ahí murieron 10 personas de nacionalidad de Turquía. Ha sido la intercepción más violenta de las 10 flotillas que ha habido. En las siguientes ya no hubo estos muertos, no fueron recibidos a bala por parte de Israel, pero sí han sido todos deportados y expulsados fuera de Israel. Es más, en esta, por ejemplo, hemos visto muy visible a Greta Thunberg,
Es la tercera vez que ella participa en una de estas flotillas para llamar la atención, no solamente sobre la situación actual, sino sobre el hecho de que el bloqueo es contraproducente para los intereses de la Franja de Gaza en general. Ya que estamos hablando de Colombia, para los dos, para María Teresa y para el doctor Enrique Prieto, bueno, yo les decía al inicio de este programa Sala de Prensa que el presidente Gustavo Petro exigió la liberación de estas dos colombianas y anunció la expulsión de toda la delegación israelí de nuestro país. Hablamos aquí en Noticias Caracol en Vivo con el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jazir. Es importante esta declaración porque es la posición del gobierno nacional frente a esto ocurrido con esta flotilla. Déjenme presentarles parte de esto que nos dijo Mauricio Jaramillo y seguimos con el análisis. Se actúa en aguas donde Israel no tiene ningún tipo de soberanía, no tiene jurisdicción. Vámonos al otro argumento que esgrimen las autoridades israelíes, la legítima defensa. No se puede intervenir a ninguna embarcación que además en este caso no lleva armas, una embarcación que no supone de ninguna manera ni objetiva ni subjetivamente una amenaza contra Israel. Entonces estamos ante la confirmación de algo que es muy peligroso, que es esa famosa guerra preventiva, que es básicamente antes de que de manera subjetiva yo puedo de manera arbitraria señalar cualquier acto, en este caso un acto humanitario que busca además superar un bloqueo, como una supuesta amenaza y escudándome la legítima defensa atacarla. Entonces pues es un acto que obviamente no tiene ningún asidero en el derecho internacional. Quiero que me ayuden con el análisis los dos. Arranco con el doctor Enrique, sigo con María Teresa. Él plantea dos cosas. Plantea el tema de legítima defensa, porque él asegura era una flotilla que no llevaba armas y que fueron interceptados pues por el ejército de Israel con todo el armamento, etcétera. Pero también dice que se actuó en aguas en las que Israel no tiene injerencia. ¿Cuál es su opinión, doctor Enrique? Bueno, aquí sin irme en muchos detalles técnicos, pero creo que ese argumento del vicecanciller hay que desmenuzarlo un poco más. Lo primero es, ¿tiene o no el derecho Israel de estar allí? En el derecho internacional público conocemos un tratado que se llama la CONVEMAR o la Convención del Mar, que no ha sido ratificada ni por Colombia ni por Israel. Pero se ha dicho que las divisiones que allí se tienen son aceptadas por todos los países o lo que se conoce como costumbre internacional. ¿Por qué es importante esta convención? Porque habla que hay unas divisiones, 12 millas náuticas desde la línea base, que es el mar territorial, después la zona contigua y por último la zona económica exclusiva. Estas divisiones son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, una de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia nos hizo ser parte de nuestra zona económica exclusiva. ¿Por qué hago referencia? Y es, ¿Israel bajo la CONVEMAR tiene derecho a estar allí? La respuesta inicial es no. Sin embargo, Israel no está allí porque esté en sus aguas o porque esté defendiendo su territorio, sino porque ha manifestado o está en un conflicto constante contra Hamás. Recordemos que Hamás tiene, una ala armada y una ala política. Y estas dos, en lo que ha sido la Franja de Gaza, pues se han unido tanto para gobernar como para generar estos ataques terroristas como el del 7 de octubre. En este sentido, Israel está allí no, como le decía antes, porque tenga un derecho soberano, sino porque está en un conflicto y está evitando que ingresen armas que puedan proveerle una ventaja militar a Hamás. Diciendo esto, vienen las dos posiciones y aquí sí está la discusión. Si ese derecho de los bloqueos es legal o no. Y acá una de las posiciones dice, es legal porque es costumbre internacional. Es decir, los países lo han hecho históricamente y lo seguirán haciendo y saben que está reconocido. Y la costumbre internacional es fuente de derecho internacional y también se ha hablado del manual, por ejemplo, que mencionaba María Teresa de Sanremo, que si bien no es un tratado, pues allí lo que se trata es de colocar en escrito esta costumbre internacional. La otra posición dice no, los bloqueos no son costumbre internacional y por más de que esté en un conflicto no permite que haga esto. Entonces lo primero es diferenciarlo. Un punto distinto es lo que está diciendo el vicecanciller de la legítima defensa, porque es que la legítima defensa está regulada por la Carta de Naciones Unidas en el artículo 51. Y allí lo que dice es que un Estado puede defenderse sin autorización del Consejo de Seguridad cuando vea que sus intereses, su integridad territorial puede verse afectada. Pero es que aquí no es un tema que ellos no están deteniendo a
a la flotilla porque esté ejerciendo ese derecho de defensa del artículo 51 en este momento, sino que lo llevó a colocar este bloqueo en el año 2009 fue el artículo 51. Entonces, digamos que yo aquí lo que veo que el canciller es que está, a quien aprecio, respeto, colega mío en la Universidad del Rosario, pero creo que está confundiendo muchos temas de derecho internacional que al final lo que genera es que debilita el argumento. Lo cierto es que allí Israel está por razones del artículo 51, pero este artículo 51 no lo está invocando para detener a las personas, lo está invocando para tener el bloqueo, y los bloqueos, de acuerdo con la costumbre internacional, le permite esto, impedir que algunos botes ingresen o no, siempre y cuando, por ejemplo, como ocurre acá, lo conocemos en los videos, les hayan avisado de que están ingresando a una zona de un teatro militar y que deben regresarse. Un argumento distinto es si en relaciones internacionales es válido o no el bloqueo, ya es distinto, pero el argumento creo que desde el derecho internacional, el querido canciller, a quien admiro y respeto, pues creo que ahí están unas confusiones muy profundas. Sí. María Teresa, ¿le gustaría agregar algo a lo dicho por el doctor Enrique Prieto? Me parece perfectamente claro lo que ha dicho el doctor Prieto en su análisis y contundente también. Agregaría una sola cosa, y es que después de esa primera ya que les conté, en donde murieron 10 ciudadanos de nacionalidad turca en el año 2010, hubo una demanda internacional en contra del uso de la fuerza, del bloqueo por parte de Israel. Y si bien no hubo un ganador, un perdedor, porque pues es un tema, como bien nos explicaba el doctor Prieto, sobre todo de costumbre, más que de otra forma de derecho, sí, uno de los resultados finales fue que una vez se haya declarado el bloqueo, se haya avisado y sobre todo se le haya, como decía él, avisado a los integrantes de la flotilla que están entrando en una zona de conflicto monitoreada por Israel y que no se les permite la entrada, y ellos a pesar de eso siguen avanzando, pues Israel estaba en su derecho para detener la flotilla y en este caso pues expulsarlos, eventualmente deportarlos, expulsarlos de lo que es Israel porque desobedecieron esas órdenes directas. Eso sí quedó escrito en uno de los conceptos frente a esa primera flotilla, y en el derecho se habla de un precedente, y ese es un precedente importante para tener en cuenta. Muy bien, quiero que volvamos a hacer el mismo ejercicio, porque también el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir nos habló del tema del bloqueo que ustedes han mencionado esta noche. Vamos a escuchar lo que dice frente al tema del bloqueo y también les pido su opinión. Nos preocupa muchísimo el desconocimiento, que se mantenga ese bloqueo, y además porque es un acto intimidatorio que busca disuadir a todas y a todos aquellos que quieren llevar alivio humanitario a Gaza. Esto es una acción intimidatoria para decirle a la gente: no vengan, no visibilicen, no hablen. Si hablan, visibilizan o actúan, los vamos a considerar como terroristas. Entonces, enfatizar en que todos los actos de bloqueo, todos los actos de aislamiento son contrarios al derecho internacional y que constituyen obviamente una confirmación del exterminio del pueblo palestino. Doctor Enrique, primero partamos de algo. Cuando ustedes hablan del bloqueo, aterricémoselo a nuestros usuarios y luego quisiera su opinión frente a lo que dice Mauricio Jaramillo Jacir, vicecanciller. Claro que sí, Pablo. Cuando hablamos del bloqueo estamos pensando en que las fuerzas militares de un país, a través de su armada o fuerzas conjuntas que pueden ser ejército sumado más armada, colocan una línea imaginaria, porque no es una línea real, en cual ellos decían que ningún barco puede ingresar más allá de esa línea imaginaria sin la autorización dada por las fuerzas que se encuentran en este lugar. Es decir, lo que estaba buscando es evitar que ingresen barcos que puedan fortalecer la causa armada del enemigo. Y hablo de enemigo porque acá estamos, o como lo plantea al menos Israel, es un conflicto entre ellos y Hamas. Recordemos que Israel no reconoce a Palestina como Estado. Entonces, si bien Palestina es un Estado y todos creemos que Palestina es un Estado, en este conflicto Israel ha manifestado que es un conflicto contra Hamas. Pero más allá de si es reconocido o no, para todas las personas que nos están viendo, lo importante es saber que el bloqueo lo que hace es que las Fuerzas Armadas empiezan a generar un filtro de qué entra o qué no entra, ¿cierto? A partir de eso, lo que veo lo que puedo analizar sobre estas últimas declaraciones del vicecanciller, pues
Lo primero son percepciones en el sentido de acá tenemos, y esta discusión evidencia eso, dos posiciones. Unas posiciones que dicen, mire, esto es contrario al derecho internacional porque está violando la Convemar, porque no está en ninguna de las zonas permitidas para Israel y como tal no puede estar allí. Y lo segundo, como no es legal que existan este tipo de bloqueos, no puede detener a la flotilla. De otra parte, el otro argumento dice es que aquí no está en una situación normal, está en un conflicto armado. Históricamente en los conflictos armados la costumbre internacional permite que se haga este tipo de bloqueos. Este tipo de bloqueos los hizo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, lo hizo Inglaterra a Alemania, lo hizo también el presidente John F. Kennedy con Cuba, e inclusive la misma Carta de Naciones Unidas le permite al Consejo de Seguridad que ordene bloqueos. Es decir, esto es un instrumento de derecho internacional. Entonces aquí tenemos las dos teorías y la teoría que está asumiendo el vicecanciller es una de crítica, diciendo no, esto no es legal, y la otra que es la que está defendiendo el Estado de Israel, dice no, esto sí es legal, y ambos están sustentados sobre el derecho internacional. Sin embargo, repito que acá parece sí haber una confusión muy profunda frente, ya fuera de estas dos teorías, hay una confusión frente al hecho del artículo 51 de legítima defensa, de si en este momento las tropas israelíes actuaron con base en la legítima defensa. Y yo creo que eso es claro inclusive para Israel. Ellos no están actuando al momento de tener las flotillas como tal, técnicamente no están diciéndole deténgase porque estamos haciendo uso del artículo 51 de legítima defensa. No, eso ya ocurrió hace muchos años. Acá lo que están diciendo es, estamos en un bloqueo porque estamos en un conflicto armado. Usted tiene que saber que nosotros vamos a decir si pasa o no y les estamos diciendo que no. Al no pasarlo, vamos a abordar sus botes y vamos a deportarlos. A Europa, más que todo, a deportarlos a Europa. María Teresa, su opinión. Muy rápidamente, uno en la lista de bloqueos, yo creo que al doctor Prieto se le olvidó uno de los más famosos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la crisis de los misiles. Bloqueó la isla para evitar que los soviéticos entraran a armamento y construyeran una base de misiles a 90 millas de Estados Unidos. Dicho eso, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en todo esto, y sí, estamos en medio de un conflicto armado, de una guerra en este momento en Israel. La guerra, y esto hay que separar acá dos grupos, la guerra es contra un grupo terrorista, reconocido terrorista, que es el grupo Hamas. El grupo Hamas no es un grupo político, no es un país, no representa. Han dicho, por ejemplo, la Autoridad Palestina ha dicho Hamas no representa. Ellos son un grupo terrorista. Es decir, la guerra es contra un grupo terrorista, es contra el pueblo palestino, no es contra los palestinos en general. Y eso hay que separarlo cuando estamos hablando de con quién está peleando Israel y contra quién se está defendiendo en estos momentos. Ha resultado muy interesante esta noche este programa de sala de prensa, pero me quedan 2 o 3 preguntas. La primera, hablemos de las personas que fueron entonces detenidas, que van a ser deportadas. Doctor Enrique, ¿qué debe garantizar? Yo sé que estamos en un conflicto, yo sé que hay situaciones de pronto que no se respetan en medio de los conflictos, pero también hay una serie de ciudadanos. Hay que decir que esto, lo de la flotilla, ha generado protestas en todo el mundo durante las últimas horas, y hay unos ciudadanos que están siendo deportados. ¿Qué decir frente a ellos, frente al respeto por su vida, frente a lo que va a pasar con ellos? Pablo, esto es muy importante y es el hecho de que estemos en medio de un conflicto no quiere decir que Israel no respete primero el derecho internacional humanitario, que son las reglas trazadas o acordadas por los estados reconocidas en costumbre internacional que deben regular los conflictos armados internacionales o no internacionales, y que una de las reglas principales es el derecho y el deber de distinción, es decir, distinguir entre los combatientes y los no combatientes. Y como mencionaba María Teresa, pues aquí el bloqueo está enfocado en un grupo terrorista, que es Hamas, y hacia allá está permitido cuando todas las acciones que se enfoquen por parte de Israel a detener o limitar, neutralizar a Hamas, pues están permitidos por el derecho internacional. Pero frente al resto de personas que no son combatientes, Israel debe sí o sí respetar sus derechos. Diciendo esto, en este caso, primero, como no son combatientes, Israel tiene que garantizarle unas condiciones
humanas mínimas. Es decir, esto incluye alimentación, acceso a todos los servicios básicos de salubridad. Sumado a que tienen que determinar la ruta para ser deportados al país de origen o al país del puerto de salida, que en este caso, en muchos casos fue España o Italia. Y también, muy importante, permitirles que si se presentan apelaciones o algunas solicitudes para mantenerse en el país, en este caso recordemos que los van a llevar a Israel, pues que se le respete el debido proceso. Pero ante todo aquí, y quiero resaltar esto, es que Israel como Estado legítimo, como un Estado de derecho, está obligado y vinculado por estas normas de derecho internacional humanitario, mientras que está en el área de conflicto, y una vez los lleva al lugar de detención, mientras que los deporta, Israel está obligado por todos los tratados de derechos humanos que ha ratificado, y también esos ciudadanos están protegidos por la ley doméstica básica israelí en temas de debido proceso y frente a todo lo que tenga que ver con el proceso migratorio previo a su deportación. Y sobre todo porque, claro que por supuesto nos preocupan todas las personas que están allí, pero es que también estamos hablando de 2 colombianas que están en medio de este grupo. María Teresa, sobre la suerte de ellos, de las personas detenidas. Yo agregaría a todo esto que para eso existe y eso ayuda a proteger a estas personas y a estas 2 personas colombianas, está el tema del derecho consular. El derecho consular, los consulados existen en el mundo no para tratar las relaciones entre 2 estados. El consulado de Colombia en Israel, por ejemplo, no va a mirar temas del TLC con Israel. No, ellos están ahí para garantizar los derechos de los colombianos. Hay cerca de 4.000 colombianos en Israel, garantizar los básicos de esas personas, incluidas las personas que estén detenidas o en una situación difícil como la de estas personas. Eso existen los consulados, para eso el deber de los cónsules amparados en la Convención de Viena sobre Derechos Consulares es estar ahí, ir a visitar a la gente a la cárcel, ver qué necesitan y sobre todo ver que se haga un debido proceso. Dicho eso, por eso resulta, digámoslo curioso tal vez, Pablo, que el presidente decía romper no solo la relación diplomática, que ya lo había hecho, sino la relación consular, porque de esa depende el bienestar de los colombianos en Israel. Por supuesto. Y estamos hablando de Manuela Bedoya y Luna Barreto. Pero ¿saben algo, doctor Enrique y María Teresa? Me gusta mucho que el programa haya finalizado hablando de ellos, porque más allá de los tratados, de todo lo que ustedes me mencionaron esta noche, hay unas vidas, hay unas colombianas, hay unas personas que están detenidas y por supuesto que este también tiene que ser el centro de la discusión. Enrique Prieto, abogado, experto en Derecho Internacional, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a las personas que nos acompañan y un gusto compartir panel con María Teresa. María Teresa, es un gusto compartir panel con usted, dice Enrique. Lo mismo, Enrique, ha sido realmente un gusto. Una muy buena noche y muy buenas noches, Pablo, a ti y a todos los que nos están viendo. Por ahora los invito a que continúen con la programación de Noticias Caracol en Vivo. Esto fue Sala de Prensa, un placer poderlos acompañar. Continúen con nuestra programación.